Feliz día, viajeros. Hoy nuestro destino es la ciudad de Barcelona, en España, la comunidad autónoma de Cataluña, y tenemos a un invitado muy especial, nuestro primer invitado en este primer episodio de este nuevo podcast. Él es Teófilo Beato, un abogado de Buenos Aires, Argentina, abogado consumado, preparadísimo, un comunicador en toda regla, y a quien tengo el gusto de compartir la sala o este espacio en el día de hoy. Así que, sin más que agregar, les anuncio que todos a bordo y nos vamos rumbo a Barcelona. Hola Teófilo, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias por invitarnos a Barcelona. Estimado amigo, roommate, colega y casi hermano, porque hemos compartido tantas cosas, Andy, que no sé cuál es la definición más apropiada de nuestra relación. No, eso es un punto interesante, lo que Teo menciona. Llevamos ya una relación de varios meses de amistad, compartiendo tiempo en un máster de comunicación política y corporativa en la Universidad de Navarra, en Pamplona, y vamos, que las experiencias que hemos vivido son varias y únicas, definitivamente. Pero Teo, te quería preguntar, ¿cómo has estado pasando estos días en Barcelona? Bueno, afortunadamente estoy muy cómodo en Barcelona. Estoy conviviendo con mi novia en este momento, que nos ha trastocado un poco los planes que teníamos originalmente, porque, bueno, para la audiencia que quizás no lo sepa, nosotros teníamos pactadas unas prácticas profesionales como etapa final del máster que finalmente se han visto truncadas por el coronavirus. Así que, readaptándonos, nosotros teníamos pensado vivir separados, pero bueno, las circunstancias han sido excepcionales, por lo tanto los remedios también han sido excepcionales. Así que estamos comiendo muy tranquilos, nos estamos llevando muy bien, pero bueno, con total incertidumbre de cómo será el día de mañana, porque hasta ahora no ha despejado el panorama. Totalmente, y tu situación es bastante curiosa también porque, por lo menos con las otras personas que tenemos programadas para entrevistar para este podcast, todos ellos están en su ciudad natal, y el ajuste o el reajuste en sus regresos ha sido pues relativamente sencillo, en el sentido de que regresas a tu casa. Pero quería preguntarte específicamente ese ajuste, ¿cómo fue entrando a una nueva ciudad y en tiempos como este, que no son tiempos normales? Claro, bueno, fue un ajuste un tanto brusco porque nosotros nos encontrábamos en Estados Unidos, como bien recordarás, en el Washington, haciendo la segunda etapa de nuestro máster, luego de haber pasado por Pamplona, y de un día para el otro se fue acercando la fecha de retorno hasta que intempestivamente, recuerdo perfecto, aquel sábado nos levantaron por la mañana con un mensaje urgente diciendo que ese mismo máster volveríamos para España o para el destino que quisiéramos. Entonces yo, sabiendo que mi novia iba a estar aquí porque ella trabaja aquí, y ante tal vez las dificultades que iba a haber en Argentina, días posteriores por el coronavirus, por el lockdown, o mismo para el viaje internacional, decidí venir directamente a España y esperar aquí hasta que se normalice la situación, tanto para el máster como para cuestiones de índole familiar o profesional, porque mi intención siempre fue radicarme por un tiempo aquí en Europa. Y definitivamente España está pasando por momentos turbulentos. Lo está pasando todo el mundo, pero la situación es particularmente dificultosa en España. Pero tú que has estado en Barcelona, ¿cómo crees que la ciudad ha estado gestionando esta situación? Bueno, es difícil dar una mirada imparcial porque son muchos razonamientos y muchos pensamientos los que están en juego. Pero si me permitís, Andy, primero me gustaría abordar un poco la situación española, porque lamentablemente se encuentra liderando rankings no del todo beneficiosos para su imagen, que son la cantidad de muertos cada millón de habitantes, etcétera, etcétera, cantidad de contagios. Entonces, ya España en general y Barcelona en particular se han visto fuertemente afectadas. Cataluña por un lado, Madrid por el otro son los grandes focos de contagio y de tragedias que está viviendo hoy el país, así que es un poco duro. Afortunadamente yo me encuentro muy bien, la gente en mi círculo íntimo aquí en Barcelona se encuentra muy bien, pero esto es día a día, la situación es muy compleja, porque también ya estamos en un punto en el que las autoridades deben de hacer malabares
entre salud y economía. Porque un parate de 15 días, ok, se puede soportar a regañadientes, pero puede volver a toda la normalidad relativamente rápido. Un parate de un mes ya lo miras de reojo, pero como está la perspectiva hoy, parece que este confinamiento va a durar bastantes meses. Se irá relajando y se irá flexibilizando, pero está en las autoridades tener el grip de la situación y ver cuánto se puede relajar y cuánto se puede permitir en lo que respecta a actividad. Porque si no estás generando lo que solucionas de un lado, en lo que es salud, lo estás perjudicando en el otro, que es actividad económica, producción. Por lo tanto, es muy difícil. Las cosas no estaban bien ya en España. Los índices de productividad, el PBI y la actividad económica. Por lo tanto, que las perspectivas ahora distan de ser buenas. Creo que ilustras la situación de una manera muy completa, Teo, y mencionas un punto también que creo que diste en el clavo, y es que España tiene que estar empezando a considerar la recuperación económica precisamente porque ya han pasado el pico de la curva. Y a medida que se va normalizando el sistema hospitalario, ya entramos pues a revisar todas las otras aristas que han sido afectadas a raíz de la crisis del COVID-19. Te quería preguntar, en Barcelona, ¿cómo son las medidas de cuarentena? Porque estamos viendo alrededor del mundo que hay medidas pues muy particulares, muy únicas. ¿Cómo es la cuarentena ahorita mismo en Barcelona? ¿Y qué tan frecuente puedes salir de casa, hacer tus necesidades, sabes, ir al supermercado, comprar implementos? ¿Cómo funciona ahorita mismo? Claro, bueno, como vos sabés y seguramente la audiencia también sabe, el confinamiento aquí es total, como en varios lugares más del mundo. Lo que sí está totalmente y plenamente vigente es la actividad de los servicios considerados esenciales. Llámense farmacias, por supuesto, servicios de salud, actividad agropecuaria también, y también lo que concierne a alimentos. Entonces, de momento los supermercados están plenamente abiertos, tal vez en horarios más reducidos, pero plenamente vigente su funcionamiento, de la misma forma que las farmacias. Por lo tanto, aquí me encuentro respetando y acatando las directrices de las autoridades, saliendo ocasionalmente nada más a hacer la compra y lo necesario, ¿no? Tratamos de hacer compras grandes para que no sea la excusa la compra de salir y ponernos en riesgo nosotros y poner en riesgo la población en caso de ser asintomáticos. Entonces, tratamos de respetar todas las directrices que emanan de la autoridad y hacer buena letra, porque a fin de cuentas, si bien es una frase muy trillada y muy gastada, esto lo superamos entre todos. Entonces, si cada uno aporta lo suyo y actúa acorde al mandato y a lo que le corresponde como ciudadano, seguramente los perjuicios ocasionados por este COVID sean menores o por lo menos más breves. Definitivamente, creo que es lo responsable para este podcast sumarse al tren de la campaña, el hashtag Quédate en casa. Así que los que están escuchando, por favor, quédense en casa. Este podcast es precisamente para brindarles un contenido, un viaje alrededor del mundo a través de estas historias que nos comentan nuestros amigos en diferentes continentes, para que escuchen cómo está la situación en el resto del planeta. Y Teo, mencionaste que, bueno, a veces sales a hacer la compra, pero en tiempos como estos inéditos, a veces es difícil hacer una rutina. Y tú lo sabrás bien porque nosotros, como estudiantes de un máster, teníamos un horario, ya teníamos proyectado hacer unas prácticas en diferentes ciudades de España y básicamente teníamos todo ya agendado, todo programado y con una rutina en mente más o menos clara. Sucede el COVID-19, explota toda la situación en todo el mundo y vamos, que hemos tenido que rehacer nuestras rutinas. ¿Cómo es tu rutina diaria ahora en estos tiempos del COVID? Bueno, como vos bien decís, la palabra y el concepto de rutina para mí se ha vuelto religión, porque es fundamental, yo creo, en los tiempos que corren, no desviarse y no dejarse estar.
Por lo tanto, en mi caso particular, me levanto como me levantaba en Pamplona y bueno, y tantas otras veces. A las 8:30 de la mañana ya me estoy levantando junto con mi novia. Ella, por un lado, trabaja normal, de 9 a 6, como todo el mundo, de oficina, con teletrabajo. Y yo arranco mi actividad, desayuno, tal vez hago ejercicio físico, leo las noticias por la mañana, luego almorzamos los dos juntos y yo sigo con lo que es el trabajo tutorizado, que sabrás que tenemos que hacer para el máster. Y si no, bueno, previamente a que nos impartan todas las consignas, yo aprovechaba para leer. Nunca caí en Netflix, ni tampoco en juegos online, ni nada de eso, porque me pareció un tanto pernicioso y riesgoso, porque es un viaje de ida. Tal vez una vez que entras en ese ciclo cuesta mucho salir, y se termina transformando más en un círculo vicioso que virtuoso. Así que fueron días de mucha lectura, de mucho análisis, así que bueno, siento que aproveché el tiempo, no lo he perdido. No, eso es excelente. Y ahora que mencionas la lectura, me da curiosidad, ¿cuál es tu dieta bibliográfica? ¿Qué libros te has leído hasta ahora o tienes planeado leer para el resto de la cuarentena? Sí. Porque sabemos que será por un tiempo. Claro, de momento estaba leyendo una novela que es... La herida. Esto se puede editar, o editarlo. Sí, claro que se puede editar. De momento estoy leyendo La herida, que es de un escritor y periodista argentino, Jorge Fernández Díaz, una novela muy interesante, con elementos, si se quiere, reales o verídicos, que ensalzan un poco y son un gran aditivo para el interés que me genera su lectura. Y por otro lado, recientemente, ayer por la tarde, terminé The Decadent Society, libro que hemos compartido su lectura y que tal vez después, podamos comentar brevemente, porque, fue un libro que comenzamos en Washington, que compramos en Washington, y recientemente lo terminé, y recomendable, por supuesto. Es un columnista del New York Times, si me permiten hacer la propaganda. Acá está bien trabajado, señalado, y etcétera, de Ross Douthat. Muy interesante, se puede compartir o no, se lo puede considerar su grado de verosimilitud mayor o menor, o de utopía, pero una lectura recomendable para estos tiempos. No, yo creo que es muy atinada esa lectura y al momento que compramos ese libro en Washington DC, ninguno de nosotros esperábamos que la crisis se diera como se está obviamente dando ahora mismo. Y recuerdo, vamos a entrar un poco al tema del libro, Teófilo, porque uno de los argumentos que hacía el autor es que cuando hay grandes eventos en el mundo, ya sea de gran revolución tecnológica, revolución cultural o religiosa, también pueden haber otro tipo de eventos significativos, como pandemias, eventos que cambian la manera en que concebimos el mundo, cambian la innovación, cambian industrias, cambian sistemas, cambian modelos. Y estamos en una coyuntura que precisamente, al menos creo yo, dará inicio a una nueva era de cambios. Quería ver entonces cuál es tu visión del futuro, no tanto personal, sino cómo crees que el mundo será ahora que salgamos de estos tiempos de coronavirus. Bueno, qué gran pregunta, Andy, y qué incierta su respuesta, o qué matices tendrá, porque todo el mundo que se mantiene informado y que consume medios en los tiempos que corren, veremos muchos análisis que se están dando sobre qué cambios acontecerán en el tiempo próximo o en el largo plazo también. Entonces es muy difícil de analizar y de acertar, pero de momento yo creo que cuestiones tales como la globalización, como los liderazgos geopolíticos, e incluso cosas más mundanas, como las formas de trabajar o de asistir al trabajo y de interrelacionarnos nosotros como seres humanos, se van a ver gravemente afectadas. Yo creo que se van a derribar o se van a transformar varios paradigmas que creíamos eternos o que creíamos que iban a perdurar por muchos más años. Yo creo que el cambio va a llegar aceleradamente. No vamos a tener que esperar décadas o años para ver
qué sé yo, el futuro no es tan lejano, sería mi conclusión. Si querés adentramos en los temas. Sí, solo para profundizar un poco más, estos cambios que mencionas que vendrán más pronto que tarde, ¿los ves en qué esfera? ¿En una esfera geopolítica, en una esfera individual, en una esfera de comunidad? ¿Cómo ves esos cambios manifestándose desde tu perspectiva? En primer lugar, me gustaría ir de lo general a lo particular. Yo creo que en lo que es a la globalización, a lo que se refiere, veremos cambios que tal vez de corto plazo la perjudiquen, ¿no? Yo creo que, hablando mal y pronto, veremos procesos en los que cada Estado-nación se encargará de primero ordenar su casa, para luego ayudar al vecino, ¿no? Entonces, creo que de esta manera, con esta breve, si se quiere, expresión, quiero dar a entender que son tales o tan consecuentes las características y las implicancias de la globalización que han beneficiado la propagación del virus, que creo que va a haber que hacer un replanteo y una introspección, cada Estado-nación por su parte, y luego en general, de cuáles fueron las causas que han desembocado en esta situación. Yo creo que con los pros y los contras, la globalización, si bien una vez que ya estaba presente la pandemia y lo suficientemente extendida para perjudicar al mundo entero, ha sabido reaccionar. Hay colaboración internacional y hay una simetría de información que ha permitido atacar y combatir el virus con todas las fuerzas y de manera relativamente eficiente. No se sabe todavía cómo será este desenlace. Hay naciones que han actuado más tarde que otras y que están sufriendo esos achaques, pero me gustaría resaltar que también es por la globalización que entiendo yo que el virus se extendió tan rápidamente. Muchas autoridades, no hace falta nombrarlas, o sí, porque hay que diferenciar, han subestimado la situación. Eso ha generado que sus países se vean fuertemente afectados y hoy sean ejemplos de lo que no hay que hacer. Entonces eso creo que también es consecuencia de la globalización, el tráfico internacional de personas, de mercadería, etcétera, todas cosas que pueden hacer que el tráfico del virus también sea mucho más mundial, esparcido y veloz. Entonces yo creo que en ese caso va a haber que hacer un replanteo muy, muy fuerte. ¿Cuáles son los controles fronterizos? ¿Cuáles son las reglas de juego para la interrelación internacional? Totalmente. El cambio paradigmático que está por venir es sin duda uno único en la historia. Diría yo, no creo que hemos estado en una situación similar, a pesar que las consecuencias del virus recuerdan o hacen paralelos con la Gran Depresión, el tiempo después de la Guerra Civil en España, pero la manera en que ha afectado el virus al mundo y a nuestra manera de vivir, pues creo que nunca se ha visto a esta escala. Y mencionas un punto interesante, que algunos líderes subestimaron esta crisis y otros líderes que tomaron acciones más contundentes y más prontas como respuesta ante lo que se estaba dando en el panorama internacional. Ahí, desde mi punto de vista, Latinoamérica, quizás porque le tocó después el virus, porque empezó al otro lado del mundo, pudo tomar esas acciones prontas. Lo vimos en Panamá, que es donde yo estoy ahora mismo, y lo vimos también en Argentina, que es tu país. Y te quería preguntar, porque, de nuevo, estás en una posición interesante, Teófilo, estando en Barcelona ahorita mismo, pero siendo de Buenos Aires, y supongo que mantienes el contacto con toda tu familia y tus amigos en casa, en Argentina. Así que quería ver cómo comparas la situación allá abajo en Argentina con la situación que tienes en Barcelona a nivel personal y las respuestas que han dado las autoridades a esta crisis.
Bueno, hablando de Latinoamérica en general y Argentina en particular en este momento, yo creo que lo que históricamente se lo considera una desventaja a la ubicación geográfica de Argentina, que es su lejanía del mundo, si se quiere, el mundo desarrollado, hoy ha sido una ventaja, porque se contó con un spread, con un hándicap de tiempo lo suficientemente grande para noticiarse y dimensionar la situación y anticiparse un poco a los eventos. Aparte, primero hay que tener en cuenta que Argentina es un país hoy en día muy complicado, históricamente muy controversial, que tiene un sistema de salud deficiente, un sistema, si se quiere, de infraestructura también que deja mucho que desear y cuyos controles fronterizos también son muy mejorables. Entonces yo debo decir que el presidente Alberto Fernández, recientemente elegido, hizo lo que tenía que hacer por lo pronto en lo que es el confinamiento. Él con gran anticipación, ya en marzo, a principios de marzo, decretó la cuarentena obligatoria, entonces se anticipó muchísimo y mucho más de lo que lo pudieron hacer o quisieron hacer países desarrollados. Entonces con esa ventaja, cuarentena que persiste hasta hoy, ha asimilado muchísimo el golpe. Es verdad que los test por cada millón de habitantes siguen siendo muy pocos, porque no hay reactivos suficientes, porque tal vez por impericia o por subestimación no se los considera necesarios, aunque ese criterio hoy está cambiando. Entonces, tal vez veamos cifras que no son muy fidedignas hoy, que podrían empeorar. Pero debo decir que en Argentina se tomaron las medidas que había que tomar de manera firme, tajante, que desgraciadamente por nuestra situación social y económica es momento tal vez de reverlas constantemente, porque Argentina estaba con una economía muy, muy, muy endeble, y bueno, es hoy que estamos en un default virtual. Entonces, realmente Alberto Fernández está con el dilema y haciendo malabares para cómo atacar la cuestión salud por un lado y la cuestión economía por el otro, porque no somos un país que se puede dar el lujo de bajar la persiana, de cerrar los comercios, de cerrar las empresas, porque realmente nosotros estamos en el fondo. ¿Te has referido a la situación económica en Argentina que, precedía a esta crisis del coronavirus? Y dadas las circunstancias, y como bien mencionaste al principio de esta conversación, de que ya estamos poniendo la mirada en la recuperación económica, estamos saltando de lo sanitario a lo económico ya, poco a poco. ¿Cómo ves el caso particular de Argentina revitalizándose ante esta situación que nadie se esperaba? Nadie se lo esperaba. Va a resultar muy traumático. Argentina hoy está barajando una caída del PBI, del Producto Bruto Interno, de alrededor de 8 puntos. Es el doble de lo que anunciaban los peores pronósticos. Entonces, estamos en una situación muy compleja. Si bien aparentemente se contaría con el respaldo de organismos internacionales como el FMI, el G20 o el G7, que se han noticiado de las dificultades que tienen países en vías de desarrollo de hacer frente a sus obligaciones con el resto del mundo o con las entidades con las que hayan contraído empréstitos, etc. Eso es algo bueno, muy distinto a la crisis que sufrió el país en 2001, porque eso fue una decisión totalmente unilateral en medio de un estallido económico-social que tenía el país. Se decidió y se celebró la salida del mundo, si se quiere, ¿no? Uh-huh. El incumplimiento de las obligaciones. En este caso, se confía en que los países desarrollados y las principales instituciones como el FMI van a apoyar el plan de reestructuración que ha presentado Argentina, porque en un sinceramiento total por parte del gobierno, que me parece que ha hecho bien en hacerlo, han reconocido que no tienen capacidad de pagar todas las obligaciones en tiempo y en forma. Por lo tanto, han presentado una variable o un plan de pago que seguramente se va a modificar porque es la primera oferta y está sujeto a negociación, pero hay voluntad de cooperar. Entonces, ese mensaje creo que en el mundo, tal como están las cosas,
va a ser valorado. De todas maneras, va a ser dificilísimo, dificilísimo también acercar posiciones internamente en el país, que sufre una gran grieta, la famosa grieta, y una división sociocultural y también económica muy, muy marcada, que por suerte en estos tiempos no se ha sentido tanto, a diferencia de España, que bueno, el clima político está muy caldeado y muy tenso. En Argentina estarían todos remando en la misma dirección, pero sabemos bien que las victorias tienen un solo padre, mientras las derrotas son huérfanas. ¿no? Son huérfanas, exactamente. Entonces es muy difícil los tiempos que vienen, pero esperemos cooperar todos juntos y no me queda más que tener buenos deseos y esperanzas, aunque lo veo muy, muy difícil. No, definitivamente es difícil imaginarse un futuro más brillante cuando estamos en una situación así, pero el mundo ha salido de varias situaciones no similares, pero situaciones difíciles. Esto lo voy a tener que editar. El mundo ha salido de situaciones difíciles antes del coronavirus, así que te quería preguntar, y ya a manera de conclusión, ¿qué elementos positivos le ves a todo lo que está pasando? Bueno, yo creo que elementos positivos, tal vez en el corto plazo sea ver un sálvese quien pueda, como pasa en una región tan integrada como es la Unión Europea, ¿no? Tal vez la región más integrada del mundo ha sido los eurobonos no, Alemania, Holanda, etcétera, los han rechazado, mientras Italia y España abogaban por ellos. Entonces, yo creo que todas estas lecciones, en el mediano y largo plazo, van a refortalecer tal vez la cooperación regional. De momento la van a perjudicar, porque cada uno se va a tener que ocupar de sus asuntos internos. Pero tal vez haya como un resurgimiento de las cenizas, cual Fénix, para hacer más fuertes las instituciones, y una vez que cada uno ponga su casa en orden, podamos de vuelta disfrutar de una interrelación, una globalización renovada y todavía más fuerte, y una cooperación regional que creo que es la única manera de realmente seguir creciendo y salir del estancamiento, de la decadencia que ya nos comentaba Doucet en su libro. Y de todas maneras, Andy, si me permitís, ya que estamos terminando, a modo de reflexión, es que es imposible en esta situación, en los tiempos que corren, no hacer referencia a la globalización. Y creo que va a haber que hacer un mea culpa y una autocrítica muy fuerte de muchos líderes, y sin hacer valoraciones al respecto, positivas o negativas, que han subestimado la situación. Y tal vez son líderes de un mismo corte o de una misma línea ideológica o tendencia, que creo que han subestimado tanto al virus como a la población y a las advertencias que eran palpables. Entonces, en los tiempos que corren, con tanta información, con tanta interrelación y teniendo la capacidad de adelantarse a los hechos, creo que no han actuado acorde a las circunstancias. La peste negra en Euroasia se trasladó a Europa y tardó años en llegar. En cambio, esto llegó muy rápido. Era otro mundo aquel, pero yo creo que, dadas las circunstancias actuales, hay muchos líderes que han actuado como señores feudales y no han estado a la altura de las circunstancias. No, creo que el espíritu o la esencia de tu reflexión es sumamente atinado. Y es que esta crisis, de una forma u otra, nos invita a cuestionar todo. Nos obliga a cuestionar modelos económicos, nos obliga a cuestionar sistemas de gobernanza, nos obliga a cuestionar la manera en que hacemos las cosas, la manera en la que vivimos, ¿no? Y eso, a la larga, puede ser algo bueno, porque al final nos ayuda a vivir en un mundo pues de más cooperación, como bien lo indicas, que es el final del túnel. Al final es algo positivo, un mundo de más cooperación, un mundo más saludable, un mundo de más comunidad. Así que quizás cuando salgamos de esta crisis y pongamos todo en orden en nuestras respectivas casas, pues puede ser momentos de mucha prosperidad y éxito para el mundo y para la gente del mundo. No sé qué opinas. Ojalá, estoy totalmente de acuerdo contigo, Andy.
Desgraciadamente, nosotros, el hombre en general, es más de reacción que de proactividad. Entonces, tienen que venir acontecimientos como que este es inédito, así que las soluciones serán sui generis, porque nunca el mundo como lo conocemos ha habido una situación similar. Y sin querer robarte más tiempo, hoy en día vemos cancelaciones o postergaciones o comparaciones de situaciones, por ejemplo, eventos deportivos que se han cancelado o se han postergado, diciendo que esto no había pasado ni en las guerras mundiales, ni en situaciones de extrema tensión o complicación geopolítica. Pero creo que es algo muy superficial el análisis, porque esta es una situación totalmente atípica. Esto nunca se vivió. Entonces, las comparaciones no sé si son tan útiles. Por lo tanto, habrá que encontrar soluciones únicas en línea con la situación que vivimos. Claro, yo creo que al final de todo esto, la medida del éxito futuro será si de hecho aprendimos las lecciones de la crisis del coronavirus del 2020. Si pasamos de una mentalidad meramente reactiva ante las circunstancias, o somos proactivos, somos cooperadores, tenemos visión a futuro para prevenir situaciones como esta. Y si no se pueden prevenir, pues estar preparados para afrontarlas de una manera mucho más eficiente de lo que lo hemos hecho ahora. Totalmente, amigo. Y bueno, pues Teófilo, pues nada, te quería agradecer por ser el primer invitado de este nuevo podcast, La Vuelta al Mundo en tiempos de coronavirus. Muchas gracias por tus análisis, por tus argumentos, siempre brillantes como siempre, no me esperaba menos. Así que de verdad, Teo, muchas gracias por abordar la nave con nosotros. Muchas gracias a ti, Andy. Espero que esto sea un éxito y la verdad que estoy honrado y orgulloso de que hayas pensado en mí como para ser parte de este nuevo emprendimiento tuyo. Por supuesto, Teo. Oye, muchísimas gracias, ¿eh? Un abrazo grande. Hasta la próxima. Así será.